radio más escuchada de internet, y este sábado te dije, quédate ahí del otro lado, que vamos a tener muy buena música, buenas notas, entrevistados, y como te dije al comienzo, tenía ganas hoy de ir con el grupo sueco, y recién estábamos escuchando Money Money de ABBA, y vamos a seguir, creo que el próximo va a ser el que te mencioné, que siguió latente a través del tiempo, no tan solo por el tema en sí, sino porque, bueno, obviamente hubo una película, y por otro lado, es uno de los musicales más importantes también, entre otros, en Broadway, que se trata nada más y nada menos que de Mamma Mía. Pero antes de eso, ya tenemos a nuestra primera entrevistada. Ella, a ver cómo te explico, nació en Capital Federal, se instaló desde pequeña en provincia de Buenos Aires, en el partido de Vicente López, más específicamente en este lugar tan particular que es Florida, y qué cerquita que uno está del río, y qué cerquita estar de Capital Federal, pero ganar tanto en calidad de vida. Ella inquieta, porque te diría que va a decir que no, pero como soy yo el que la presento, me doy el lujo de decir todo. Es cantante, es actriz, es bailarina, toca el piano, hizo teatro musical. No conforme con eso, directora. Y hoy está con una puesta en escena de Hablar así no es hablar. De la obra, tal como dice el título, vamos a hablar, pero después. Ahora vamos a presentar. ¿Cómo estás, Paz Garcés? Hola, ¿qué tal? Un gusto, muy bien, gracias por la presentación, muy, muy linda y muy precisa. ¿Viste? Porque yo digo, seguro que me vas a decir, no, bueno, yo estudié un poquito de baile, un poquito como cantar, pero no. Sé que sos muy profesional y muy obsesiva, en el buen sentido de la palabra, Sí. Porque más que eso sos muy perfeccionista en todo lo que haces, así que abordaste cada uno de esos rubros con mucha responsabilidad. Así es. Apenas empecé a estudiar teatro musical, ya me fui profundizando en todas las áreas y empecé a ver cómo se ampliaban las opciones para estudiar distintas ramas, y la verdad es que me fui interesando por todas. Y sí, aparte creo que al vos estar haciendo algo como es el teatro musical, creo que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Porque prácticamente cuando se posicionó el musical en la Argentina, en el lugar que le corresponde, porque antes la gente tenía como, no te digo rechazo, pero no era de concurrir tanto a musicales. Y creo que hubo un antes y un después con muchas piezas, ¿no? Podemos seguir unos años con Hair, y podemos seguir con Pepito Cibrián, aquí podemos hacerlo, bueno, ni hablar de Drácula, pero bueno, son un montón de piezas que se impusieron, y hoy por suerte, no tan solo en Calle Corrientes, ves que hay cualquier cantidad de musicales. Sí, exactamente. De hecho, hubo una parte de mi vida cuando empecé a meterme en el ambiente, me interesó mucho como ver de dónde había salido todo esto y ver dónde estudiaba la gente que hacía eso, y me pareció muy interesante toda la historia y bueno, fui investigando hasta meterme en distintos lugares para estudiar. Seguro. Y decime una cosa, Paz, en el árbol genealógico, decime, ¿viene de abuela, abuelo, papá, mamá? ¿De dónde viene la beta artística? Esa es una pregunta que me hacen seguido,
Y la respuesta es que yo vengo a innovar un poco porque vengo de una familia de médicos y arquitectos, así que nada que ver, pero a mí siempre me gustó mucho. Quien diría sería la oveja negra, ¿no? ¿Viste? Exactamente. Así me han llamado un largo tiempo. Y seguro, porque viste que nuestros padres siempre tratan de cuidarnos, entonces ellos buscan que hagamos carreras tradicionales, sobre todo si vienen de parte de ellos ya de arquitectos, de médicos, y claro, cuando uno le da por el lado creativo, la beta artística, se empiezan a preocupar, te empiezan a mirar y viene la pregunta, ¿a qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? Y tratan, no de pincharnos el globo, pero es de cuidarnos, de protegernos. Pero qué bueno que cuando se dan cuenta que esa es tu vocación, te apoyan. Exactamente, la verdad es que en el momento fue un desafío muy grande, como de ambos lados, como aceptarlo y hacerlo, pero la verdad es que ahora me acompañan un montón y de hecho me van a ver a todas las cosas que hago y llevan a sus amigos y me ayudan siempre que pueden, así que eso la verdad es que lo agradezco mucho. Y viste, se terminan transformando en tus fans y creo que bueno, Exacto. es el orgullo de decir, esa es mi nena. Sí, exactamente como lo decís. Porque pasa eso, ¿viste? Yo creo que, bueno, esos primeros pasos que uno da, algunas piedras en el camino, muchas veces tenemos que hacer actividades que tal vez no son las que nos colman o nos gustan, pero son actividades que nos permiten tener cierto ingreso para poder invertir en nosotros mismos y seguir formándonos y también producir nuestros propios espectáculos. Sí. En ese sentido es como que yo me propuse al menos por ahora viene bien, pero veremos qué nos depara el futuro, que fue ampliar dentro de esta rama en la que yo estoy. Entonces, por ejemplo, ahora estoy desarrollando el área de la dirección con este proyecto y con otros que, bueno, todavía están en pañales, recién empezando, pero también me resulta interesante empezar a hacer más cosas. Pero, por ejemplo, empecé a dar clases de piano. Entonces, y después me tomaron en un lugar para ser profesora suplente del área de teatro. Entonces, por ahora estoy como logrando generar eso que claramente es el objetivo de todos, una economía estable, pero dentro de lo que son mis intereses. Obviamente cuesta y hay que poner con mucho esfuerzo y mucho trabajo como todos, pero por eso es un objetivo que viene saliendo bien, como tener varias cosas, pero como dentro del mismo rubro, digamos. No, además, bueno, tenés la ventaja que te gusta la docencia y también Sí. tenés ese don, el poder transmitir conocimientos que tienen que ver con el arte y bueno, lo fabuloso de poder desarrollarlo, porque creo que los logros de los otros, siendo vos la profesora, la maestra, me imagino cuando escuchás a alguien con esos primeros acordes del piano, así como lo sienten tus padres, vos también debes sentir orgullo por tus alumnos. Exactamente. A mí siempre me gustó acompañar procesos de otras personas y ahora que puedo dar clases también o mismo dirigir, me parece muy lindo ver todo el desarrollo, cuando van avanzando, cuando lo van entendiendo, cuando se ponen contentos de que mirá lo que me salió y te mandan un video o algo, o lo ves en vivo y eso es un placer, la verdad. Está buenísimo. Aparte creo que bueno, uno los lleva por el camino de que exploten esa beta creativa. A mí me impresiona mucho cuando alguien puede agregar su impronta a temas clásicos, sobre todo bueno, cuando tenés ese teclado por delante, que yo admiro profundamente a los que tocan el piano, es como una caricia que le dan a esas teclas con mucho sentimiento y que llegan al corazón.
Sí, sí, la verdad que sí. Y a mí me gusta que, así como lo aprendí yo, que mis alumnos entiendan que ellos también lo pueden hacer. Entonces a mí me gusta mucho crear estudiantes que se crean creativos e independientes, porque en el fondo, si a todos nos acompañan bien, todos lo somos en nuestras respectivas áreas, pero todos lo somos. Y eso para mí es súper importante. Tal cual. Paz, te propongo que vos te quedes ahí del otro lado y que ¿Sí? compartamos juntos con los oyentes que están del otro lado también, este tema que lo mencioné al comienzo del programa y bueno, tiene mucho que ver también con el teatro musical, las comedias musicales, y un tema que traspasó muchísimas generaciones y escucharlo aún emociona. Fue título de una película, es título de una de las obras que sigue en cartel en Broadway. ¿Y qué te parece si lo compartimos? El Mamma Mía, pero la versión original de ABBA, ¿dale? Me encanta, un placer sería. Dale, lo escuchamos y después seguimos con la obra Hablar así no es hablar, que quiero que me cuentes de qué se trata, ¿dale? Sí, sí. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Mundo Magazine, 13 años ininterrumpidos al aire, y hoy tenemos el gusto y el placer de estar dialogando con Paz Garcés, que si te enganchaste ahora, ella es actriz, cantante, bailarina, ha hecho dirección, teatro musical, y aparte tiene el don de tocar un instrumento tan particular que tanto tiene que ver con los sentidos y los sentimientos como es el piano. Creo que igual la música en sí es la que nos salva, la que escuchamos en determinados momentos, en determinados instantes, la que nos contiene, y todo tipo de género. Pero algunos instrumentos en particular, como el caso del piano, creo que la sensibilidad está a flor de piel, en los dedos, justamente del artista. Uno no deja de verlos, y la expresión del rostro, de la cara, es decir, no es solamente tocar el piano. Creo que allí juega absolutamente todo. Y te decía que, bueno, estábamos porque sí, hoy, en esta primer media hora, escuchando a ABBA, y escuchábamos este tema Mamma Mía, que bueno, si tenés ganas de escucharlo completo, yo quería seguir hablando con Paz, pero sé que lo corté antes, pero porque tenemos mucho que charlar con Paz, sobre todo porque bueno, está en cartel Hablar así no es hablar. Él, en cierta forma, digamos, todo sucede en Australia, en un viaje, 5 amigos de la infancia, pero podría ser en Suecia tranquilamente, ya que estamos escuchando a ABBA, pero bueno, en sí la obra, no le vamos a cambiar el texto a la obra, es en Australia, amigos separados, se conectaban por videollamadas, y bueno, sucede este encuentro. Qué historia atrapante, Paz, y sobre todo con tanta actualidad, ¿no? Sí, la verdad es que cuando la empezamos a escribir con mi compañera Milagros, porque la escribimos y la dirigimos las dos, yo le dije que quería hablar de los vínculos. Estaba en un momento de mi vida donde estaban habiendo muchos cambios en los vínculos y estaba observando un montón las transformaciones a lo largo del tiempo, y me puse a pensar en cómo cambió mi vida personalmente a lo largo del tiempo con mis vínculos, y quería hablar de eso, pero también quería hablar de la distancia, porque la verdad es que estábamos en un contexto de pandemia, y yo quería hablar de cómo haces para estar lejos de los que más querés, con el tema también del paso del tiempo. Entonces la idea nació, digamos, como de ese concepto, y nos pareció súper lindo de desarrollar.
Aparte creo que para muchos, más allá, digamos, de lo trágico, lo terrible por lo que tuvimos que atravesar, que el mundo entero atravesó con miles de pérdidas humanas, y en este caso particular creo que tocar el tema, por eso te decía con tanta actualidad, hay mucha gente que le sirvió para aprender cuáles son sus prioridades, cuáles son sus esenciales en la vida. Otros tal vez no aprendieron nada y van a seguir el mismo curso de siempre, pero el tema es que ha quedado, no sé si hablarlo como ataque de pánico, pero digo, ha quedado en mucha gente que aún tiene temor del contacto, de la salida, y muchos quedaron en ese lugar cómodo, pero alejado en cuanto a los sentidos, que tiene que ver con una videollamada, con redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que me parece perfecto que estén, pero que no sea lo básico en las relaciones entre personas, ¿no? Exactamente, y de hecho la obra viene a tratar bastante ese tema, porque es un grupo de amigos que se conoce desde la infancia, pero que un día llegó la adultez a sus puertas y cada uno tuvo que partir a un lugar diferente del mundo. O sea, están súper lejos uno del otro y la única manera que tienen de seguir en contacto son justamente las videollamadas, hasta que uno de los personajes se cansa de esta realidad, de tener que ver a sus amigos de toda la vida a través de una pantalla, de no poder verlos, y se la juega y dice, bueno, necesito que armemos un viaje, que nos veamos las caras, poder tenerlos acá, y decide invitarlos a Australia, a toda costa decide invitarlos a que vayan para allá, y lo logra, y bueno, después está el desafío de, bueno, cómo es verse después de tanto tiempo, también. Y la realidad, Paz, porque creo que lamentablemente, al ser una sociedad de consumo, el mundo, creo particularmente que mucha gente, y por más amiga que sea, y por más sentimiento pasa también en la familia, que a mí me parece que las redes sociales llevan a que mucha gente mienta, es decir, que no sea su realidad, porque uno sube fotos de vacaciones, de salidas, de encuentros, uno piensa que no quiere tirar mala onda, y si justo nos vamos a comunicar en una videollamada, no te voy a mostrar lo peor de mí, o qué es lo que me está sucediendo, no que sea lo peor. Y por otro lado también está esa cosa de decir, bueno, no voy a contar para que me estén teniendo lástima. Entonces, claro, uno se inventa un mundo alrededor en esas redes sociales. Por eso la importancia de estar frente a frente, porque uno descubre mucho en la mirada del otro. Exactamente, y también es un lugar como súper cómodo porque es muy fácil ocultar las cosas que no queremos mostrar a través de las redes, y creo que lo que los vínculos piden, si uno quiere mantenerlos, piden a gritos siempre sinceridad, que eso también es algo que está súper presente en la obra. Como que fácil es ocultar cuando hablas con alguien, no sé, una vez por semana, 2 veces por semana, unas horas por computadora, qué fácil es ocultar como nuestros verdaderos deseos, nuestros verdaderos problemas o temores, y son cosas que tal vez cuando estás cara a cara te presta mucho más a la sinceridad y a poder estar ahí y generar algo verdadero, digamos. Y lo que uno necesita, el abrazo contenedor del otro, ¿no? Exacto. Creo que el contacto físico, eso es algo que ninguna red social, ni creo que nadie va a poder lograrlo, hacerlo en forma virtual. Exactamente. Y algo que me pareció interesante justamente de eso que nombraste es que
sí es verdad que las redes sociales nos acercan a personas que están lejos, pero yo he visto y he sentido como dos personas que tal vez están hablándose por videollamada y supuestamente están tan cerca por eso, están súper lejos, y no solo físicamente sino emocionalmente. Es como que se tienen enfrente pero se extrañan enormemente. Entonces el problema de extrañar no te lo va a resolver la red social, y eso también es algo que me pareció muy interesante. No sé si a vos te habrá pasado, Paz, pero particularmente, viste que a veces tenemos amigos en el exterior, y tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Tenemos más contacto por videollamada, o por el mundo virtual, o por las redes, con ese amigo que está en el exterior, y nos pasa que ese amigo que está en el exterior nos pregunta por alguien del grupo que vive muy cerca nuestro, y encima ahí recapacitamos cuando le respondemos al otro que está a kilómetros de distancia: uy, no sabés, hace un montón que no lo veo, que no hablo, que no sé nada de él. Y creo que ahí se produce el clic, ¿no? Exactamente, eso suele pasar, sobre todo porque a veces estamos tan inmersos en la rutina y en los lugares a los que tenemos que llegar y en las cosas que tenemos que hacer, que a veces es difícil como mantener esos tiempos donde ves a las personas que querés. Personalmente es algo que corregí y seguiré corrigiendo mucho este año, y o sea, entre el año pasado y este año, porque me di cuenta de que estaba muy de un lado para el otro. Tal vez de repente pasaba un mes y no veía a las personas que más quería, y en algún momento como que ya me empezaba a doler esa ausencia, ese extrañar y ese no poder ir. Pero la verdad es que creo que tiene una solución. Por más que estés a 1000, siempre hay alguna manera de encontrar el tiempo. Creo que caer en la cuenta de que hay que corregirlo es como el primer paso. Es que si uno es sincero con uno mismo, sabe perfectamente que lo que enumeramos en realidad son excusas, y por otro lado lo que vamos y apuntamos es a la comodidad. ¿A cuánta gente saludamos por fin de año o por su cumpleaños a través de un WhatsApp, y creemos como que con eso cumplimos, y ahí empezamos a enumerar la excusa por el cual no nos hemos acercado? E insisto, son excusas, y por eso me parece fantástico cómo planteas el tema en la obra, y por otro lado, que más allá de lo que sucede arriba del escenario, debajo del escenario también estás tratando de cambiarlo, porque creo que uno se ve reflejado, que a todos nos sucede y nos pasa eso. Sí, exactamente. Y hablando justamente de sentirse reflejado, algo muy interesante y muy inesperado que nos pasó fue que la gente salía y se sentía muy identificada con los personajes, con la situación. Más que nada en este tiempo, de repente empezó a pasar que una buena cantidad de gente se fue a vivir al exterior, que también es algo que sucede en la obra. Entonces, de alguna manera, todos estaban identificados con esto. Y lo que me pareció interesante fue que cuanto más grande era la persona que iba a ver la obra, es como que más experiencias de todos los personajes había pasado. Y eso la verdad es que me pareció súper inesperado y muy, muy lindo también, como que nos cuenten esas cosas de sentirse identificados, de acordarse de cosas de su vida. Eso estuvo muy lindo también. Seguro que sí. Bueno, Paz, por un lado, bueno, quiero agradecerle a Kevin Melgar, que nos hizo el contacto para poder tener esta charla. Por otro lado, quería que le digas a quienes nos están escuchando día, horario, lugar, y dónde pueden adquirir las entradas para poder ver Hablar así no es hablar. Sí. La obra
Está en el Teatro Border de Palermo, cerca de Plaza Serrano. Las entradas se pueden adquirir por boletería o por alternativa teatral y son todos los sábados de febrero a las 7:30. Perfecto. O sea que hoy hay función, 19:30, Sí. ahí cerquita de Plaza Serrano. Pueden ingresar a través de las redes o alternativa teatral. En Hablar Así no es hablar, no es contradictorio lo que estamos diciendo, eso es para adquirir la entrada. Después las redes a un lado, acérquense al teatro. Y por otro lado, bueno, disfrutar una pieza increíble, hecha, la verdad que con mucho profesionalismo, en un teatro aparte muy acogedor, donde el público se siente a gusto, y qué bueno ese contacto prácticamente directo entre actores y espectador, y qué lindo ese después, ¿no? Donde cada uno puede expresar lo que le pasó, lo que le sucedió, no tan solo al que va a ver la obra, sino también a los actores, porque obviamente cada noche, cada función, siempre es diferente porque el público de alguna forma lo condiciona. Exactamente, cada función es una experiencia súper distinta y bueno, sobre todo esta temporada particularmente porque nosotros tenemos un grupo de reemplazos, digamos, en el elenco, obviamente por si a alguno de los titulares les pasa algo, y esta función sale uno de los reemplazos, uno de los personajes que es increíble el trabajo que hizo y cómo estuvo a la altura del desafío porque no ensayó al mismo tiempo que los demás y está súper a la altura y nos emocionamos mucho con su trabajo y eso también le aporta cosas nuevas a la obra, así que también va a ser distinta por eso, pero muy, muy linda. Fabuloso. Bueno, Paz, te mando un beso enorme, que sigan los éxitos, que sigas por este camino que emprendiste. Sos muy joven, hay mucho por andar y sé que vas a seguir tras tus sueños como lo venís haciendo desde pequeña. Así que éxitos. ¿Y qué te parece, ya que dije que en esta primera media hora, que yo me pasé de la primera media hora, pero ¿qué te parece despedirte con Dancing Queen, otro clásico de ABBA? Me encanta esa canción, así que me encantaría y muchísimas gracias por el espacio y fue un placer charlar con vos. Beso enorme, para mí también un gran placer y vamos con Dancing Queen, ABBA.